Filosofía de la mente, por William Bechtel. 25. 5.3. Conductismo filosófico. Una de las primeras alternativas al dualismo que fue cuidadosamente elaborada es la posición conocida como conductismo filosófico. Fue bastante popular durante casi el mismo periodo en el que el conductismo psicológico dominaba la psicología. Aunque el conductismo filosófico y el conductismo psicológico se dan la mano en el rechazo del dualismo, conductismo significa algo completamente diferente para los proponentes de esas dos posiciones. Para los psicólogos, el conductismo es un programa de investigación empírica que intenta descubrir las leyes que explican la conducta de los humanos y de otros organismos en términos de estímulos ocurrentes y de la historia pasada del condicionamiento del organismo. Su carácter distintivo es que rechaza la apelación a eventos mentales para explicar la conducta, mientras que el conductismo psicológico es un programa de investigación empírico. El conductismo filosófico se interesa primariamente por la semántica de nuestro vocabulario mentalista común. Busca explicar el significado de los términos mentales como creencia, sin tener que tratarlos como haciendo referencia a sustancia alguna. La meta es traducir términos que intentan referirse a actividad mental en términos que hablan solamente de conductas o propensidades a comportarse de ciertas maneras. Así, el conductista filosófico no elimina el discurso mental, pero ofrece una manera de legitimarlo. A pesar de esos diferentes objetivos, los conductistas filosóficos y los conductistas psicológicos se han considerado a sí mismos a menudo como aliados. Skinner, por ejemplo, ha ofrecido análisis conductistas de términos mentales. El conductismo filosófico y el conductismo psicológico se han aliado especialmente al rechazar el punto de vista central al cognitivismo de que los eventos mentales son procesos internos a la mente que causa la conducta. En esta sección me centro en la posición del conductismo filosófico y hago notar las similitudes entre él y el conductismo psicológico. El conductismo filosófico retrotrae sus orígenes a dos amplios movimientos filosóficos discutidos en el capítulo 2. Uno era el positivismo lógico, que proponía explicar el significado de las oraciones usadas en una ciencia en términos de las condiciones que verificarían su verdad. Una de las metas de los positivistas era unificar toda la ciencia. Ellos proponían que, si podemos reducir la discusión de los fenómenos mentales a la discusión de la conducta y de las propensidades a comportarse, obtendríamos el significado de los términos mentales y, a la vez, daríamos el primer paso hacia la unificación de la psicología y la física. La tarea que quedaría entonces sería la de reducir la discusión de la conducta a teorías más básicas de la ciencia física. El segundo movimiento filosófico que dio lugar al conductismo filosófico fue el análisis de Wittgenstein del lenguaje ordinario. Wittgenstein interpretó muchos problemas filosóficos, tales como el problema mente-cuerpo, como un resultado de la confusión lingüística, y propuso desembarazarse de tales confusiones prestando atención cuidadosa a los modos en que nuestro lenguaje, incluidas nuestras expresiones idiomáticas mentales, se usa en el discurso ordinario. El locus classicus del conductismo filosófico es la monografía de Herbert Reil, publicada en 1949, El concepto de lo mental. En esta obra, Reil presenta el conductismo filosófico no solamente como una alternativa a los puntos de vista tradicionales del dualismo y el materialismo, sino como separándose completamente de la cuestión de la relación entre la mente y el cuerpo, que él caracterizó como el problema del fantasma de la máquina. Reil caracterizó el problema mente-cuerpo como un resultado de lo que denominaba un error categorial, puesto que representa los hechos de la vida mental como perteneciendo a un tipo o categoría, o a un rango de tipos o categorías, lógica, cuando en realidad pertenece a otro. Reil usó un ejemplo para explicar la noción de error categorial. Imaginemos a una persona a la que, una vez que se le han señalado los edificios, facultades, etc., de una universidad, pide que se le enseñe la universidad. La persona en cuestión supone que hay otra entidad comparable a la que ya se le ha enseñado.
Puesto que el término universidad no se refiere a elementos de la misma categoría que los términos edificio y facultad, la persona comete un error categorial al buscar la universidad que considera que es algo del mismo género. Similarmente, Ryle afirmaba que se comete un error categorial cuando buscamos la mente como un componente separado del cuerpo adicionalmente a sus diversas partes físicas, o cuando intentamos identificar la mente con alguna parte física del cuerpo. La alternativa, de acuerdo con Ryle, es reconocer que los vocabularios mentales y físicos pertenecen a tipos lógicos diferentes y siguen reglas diferentes. El vocabulario mental, de acuerdo con Ryle, no intenta descubrir la conducta de ninguna manera parecida a como el vocabulario fisiológico describe los procesos que ocurren dentro de la gente. Más bien usamos vocabulario mental, de acuerdo con Ryle, para hablar de cómo alguien se comporta o es probable que se comporte. Ryle ilustró esto considerando una serie de expresiones idiomáticas mentales y mostrando cómo pueden acomodarse dentro del enfoque general que él bosqueja. Por ejemplo, podemos explicar lo que queremos decir cuando decimos que alguien cree que lloverá, señalando diversas propensiones de conducta, tales como la propensión a llevar un paraguas, a cancelar los planes para una comida campestre y cosas por el estilo. Wittgenstein, 1953, y las interpretaciones de Wittgenstein por parte de Malcolm, 1984, representan desarrollos posteriores del conductismo filosófico. Al igual que Ryle, Wittgenstein y Malcolm retrotraen el punto de vista mantenido comúnmente de que la mente tiene que ser una entidad especial a la propensión de los filósofos y de otras personas a usar de mala manera el lenguaje ordinario. El remedio para esto es el análisis cuidadoso del modo en que funciona el lenguaje ordinario. Una manera en que usamos mal el lenguaje es cuando tratamos los términos mentales como si se refiriesen a eventos que, a continuación, mantenemos que son, por definición, privados. Por ejemplo, dolores o creencias. Nuestra capacidad para usar el lenguaje depende de nuestro usarlo intersubjetivamente. Cuando se usa intersubjetivamente, otras personas pueden averiguar si un hablante particular está usándolo correctamente. Este test de corrección se perdería si las expresiones idiomáticas mentales se refiriesen realmente a eventos privados. Para un ataque reciente a este argumento, ver Chomsky, 1986. Wittgenstein y sus seguidores han mantenido también que podemos descubrir algunas de las constricciones sobre el uso adecuado de los términos mentales, atendiendo al modo en que se aprenden. Un dualista podría mantener que aprendemos los términos como creencia y esperanza, reconociendo primero mediante introspección los estados dentro de nosotros que corresponden a creer algo o esperar por algo, y, a continuación, aprendiendo a aplicar etiquetas apropiadas a esos estados. Los conductistas filosóficos se cuestionan cómo podríamos enseñar a otra persona a conectar un término con un estado que solo puede experimentar esa persona. Carecemos de cualquier manera de comprobar y ver si la persona aplicó el término correctamente. La alternativa que ellos proponen es que los términos mentales, como dolor, se aprenden en un contexto público, donde, por ejemplo, vemos gente que se queja. Son estos fenómenos públicos los que proporcionan criterios para el uso correcto del vocabulario mental. El conductista filosófico rechaza también el punto de vista de que los términos mentales caracterizan estados de la persona que poseen eficacia causal. Por ejemplo, que nosotros hacemos cosas a causa de nuestras creencias. Términos mentales tales como creencia caracterizan disposiciones, y de acuerdo con Ryle, 1949, poseer una propiedad disposicional no es actuar en un estado particular o sufrir un cambio. Por ejemplo, cuando atribuimos fragilidad a un objeto, no estamos afirmando que está en un estado interno particular que causa el que se rompa, sino que estamos diciendo solamente que se rompería fácilmente. Del mismo modo, al atribuir una creencia a alguien, no estamos haciendo una afirmación sobre los estados internos de la persona, sino simplemente caracterizando a la persona en términos de lo que ella podría ser en circunstancias particulares. El conductista filosófico afirma que es erróneo tratar a los estados mentales como causas de la conducta,
No podemos identificar los estados mentales independientemente de los estados de conducta y de este modo no podemos tratarlos como causas de la conducta. Ver Malcolm, 1984. El conductismo filosófico, al rechazar los estados mentales internos, es claramente incompatible con el programa de la ciencia cognitiva consistente en explicar la conducta en términos de modelos de procesamiento. Para Ryle, hablar de procesamiento interno no añade nada a lo que entendemos sobre una persona cuando sabemos sus propensiones a comportarse de maneras específicas. Para Wittgenstein, la psicología experimental es un esfuerzo descaminado para introducir el habla psicológica dentro de la ciencia experimental. Su propuesta es que, en lugar de eso, deberíamos intentar entender los fenómenos psicológicos encaminando cómo ha evolucionado el lenguaje para vérselas con la conducta humana. Al igual que el conductismo psicológico, el conductismo filosófico ha perdido popularidad en los últimos años. Esto se debe, en gran medida, al reconocimiento de dificultades aparentemente serias en esta posición. Es obvio que no podemos simplemente traducir términos mentales de descripciones de conductas, puesto que los estados mentales, como las creencias, no siempre se manifiestan en conducta. Los conductistas filosóficos han intentado hacer equivalentes los términos mentales a términos que adscriben disposiciones o propensiones a comportarse de ciertas maneras bajo estímulos apropiados. Por ejemplo, mi creencia de que no tengo una cita a las 10 en punto de la mañana podría identificarse no con alguna conducta que estoy llevando a cabo ahora, sino con las propensiones que tengo a comportarme de maneras particulares. Por ejemplo, si tengo esta creencia, entonces, si observo que mi reloj señala las 9:59, me levantaré de repente y saldré como un rayo de mi despacho. El análisis disposicional no evita, sin embargo, todos los problemas. En primer lugar, los estados mentales individuales no pueden generalmente hacerse equivalentes con distintas disposiciones a comportarse. Mi creencia de que tengo una cita a las 10 en punto de la mañana estará asociada con una gran variedad de disposiciones. De hecho, este conjunto puede ser ilimitado e incluirá un buen número de disposiciones que difícilmente consideraríamos hasta el mismo momento en que surgen. Por ejemplo, si estoy retenido en el despacho del decano a las 9:59, puede que no me levante y salga como un rayo, sino que puede que pida hacer una llamada telefónica. La variedad de tales posibilidades parece no tener fin. El conductista filosófico parece que está comprometido a analizar creencias en términos de largas listas potencialmente infinitas de oraciones condicionales que introducen nuevos problemas. Una de las presuntas virtudes del conductismo filosófico era dar cuenta de cómo aprendemos a usar los términos mentales mediante la experiencia. Sin embargo, la propuesta de que los términos mentales han de hacerse equivalentes con listas potencialmente infinitas de enunciados condicionales convierte en dudosa esa propuesta, puesto que tendríamos que aprender esta lista potencialmente infinita para aprender los términos mentales. Hay un segundo problema que es más serio. Las oraciones condicionales que se supone que dan las equivalencias del significado de los términos mentales emplean ellas mismas casi inevitablemente términos mentales. En el ejemplo de mi creencia de que tengo una cita a las 10 en punto de la mañana, he usado una oración condicional sobre lo que sucedería si me doy cuenta de la hora que marca mi reloj. El término me doy cuenta es también un término mental, al que se le debe dar a su vez una traducción en oraciones condicionales. Esto sugiere que estamos atrapados en un círculo de términos mentales en el que los correlatos conductistas de un término pueden enunciarse solamente usando otros términos mentales. Los críticos han argumentado que jamás podemos salir fuera de este círculo, puesto que todas las pretendidas traducciones de los términos mentales emplearían ellas mismas términos mentales. Ver Chisholm, 1957, Hitch, 1957. Un tercer problema tiene que ver con los modos en los que podríamos asignar disposiciones a los agentes. No podemos describir disposiciones excepto sobre la base de conducta ya realizada. Pero, como objeta Armstrong, 1968, la conducta previa subdetermina siempre las disposiciones.
Podemos siempre imputar una gran variedad de disposiciones para dar cuenta de cualquier conducta particular. Si consideramos que los términos mentales adscriben disposiciones particulares a agentes, entonces tenemos que suponer que hay algo sobre los agentes que es lo que fija qué disposición ha de adscribirse. Esto solamente parece posible si tratamos los términos mentales como refiriéndose a estados internos determinados cuyo carácter fija la disposición incluida. Esto, sin embargo, viola las restricciones impuestas por el conductismo filosófico. Uno de los fundamentos sobre los que fue construido el conductismo filosófico, la teoría verificacionista del significado, ha sido también desafiada en los años recientes. Quine criticó como un dogma del empirismo la suposición de que podríamos definir lógicamente los términos teóricos de manera observacional, y cada vez más filósofos de la ciencia han llegado a reconocer que podríamos tener que aceptar términos de nuestro vocabulario científico que no pueden reducirse lógicamente a términos observacionales. Si abandonamos el verificacionismo en general, parecería que no hay razón para no hacerlo así también en el caso del discurso mental. El hacer esto permite que los términos mentales se introduzcan dentro del discurso psicológico de la misma manera que los términos teóricos se introducen en una ciencia. Ver Fodor, 1968, Hitch, 1957, Sellars, 1963b. Esto, desde luego, deja abierta la cuestión a qué se refiere estos términos teóricos. En el capítulo 6 discuto algunos intentos alternativos de explicar la referencia de los términos mentales dentro de una armazón fisicalista. 5.4. Resumen intermedio del problema mente-cuerpo. En este capítulo he examinado dos puntos de vista filosóficos sobre las relaciones de la mente y el cerebro, que han sido muy influyentes en la configuración de las discusiones sobre este problema. Descartes diferenció la mente y el cerebro, y él y otros han intentado mostrar en qué aspectos la mente es un género diferente de entidad del de los objetos físicos como el cerebro. El dualismo se ha encontrado con un gran número de problemas al explicar la relación entre la mente y el cuerpo, y ha sido acusado de inflar nuestra ontología de modo innecesario. El conductismo filosófico evita el dualismo, negando que los estados mentales sean estados internos de las personas. En lugar de esto, intenta analizar los estados mentales en términos de disposiciones de conducta, una jugada que se encuentra con gran número de problemas. Ambos puntos de vista se han enfrentado así a severas críticas, de modo que, mientras que algunos filósofos aún los mantienen, muchos han ensayado otras opciones. Algunas de ellas se consideran en el capítulo siguiente.